A manera de repaso, nada más yo le quiero decir que estos versículos que leímos, los primeros versículos, son muy importantes del capítulo 5. Solo a manera de repaso podemos decir que el versículo, lo dimos rápido, pero el versículo 13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y eso es algo de que hace la palabra, ¿verdad? Porque Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Ya ven que si se aprende la palabra, que es cuestión de repetirla. Como dice Efesios 4:3, ¿verdad? Que vamos a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así se aprenden los versos. Entonces, este versículo nos da como cuando las cosas están en lo oscuro y viene la palabra, ilumina. Entonces, a esto es lo que muchas veces usted se ha preguntado tal vez: pero ¿por qué esta gente lee la Biblia pero no la entienden? Entonces, hasta que no venga el Espíritu Santo y les revele, entonces van a seguir en oscuridad. ¿Y quién es al que vamos a usar Dios para iluminar a muchos que están en la oscuridad? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a usar personas como usted y como yo. ¿Qué dijo el eunuco cuando iba de regreso para Etiopía? Y le dice: ¿entiendes lo que lees? Le dice: ¿cómo no puedo entender si no hay quien me explique? Entonces se necesitan esas personas que sepan. Y esta palabra nos va a ayudar como lumbrera a sacar mucha gente de la oscuridad. Mucha gente que tal vez ha estado durante años en una iglesia y no ha entendido. Cuando usted va y le explica, entonces usted dice que el pecado va a ser manifiesto. Mucha gente está haciendo el pecado porque no sabe otra cosa. Pero cuando lo ilumina, se da cuenta. Si usted lo ponen a comer chocolate en lo oscuro, ¿verdad? Y le dicen: coma chocolate, y usted agarra el chocolate, no se va a dar cuenta que tanto se ha embarrado hasta que no prende la luz. Y usted podrá decir: impecable, yo soy impecable. Pero cuando prende la luz, usted se va a dar cuenta que está todo chorreado el chocolate, ¿verdad? Así es de la persona que está en pecado, porque está en tinieblas, no se da cuenta. Pero cuando viene la luz, viene la palabra, y esta las pone de manifiesto. Lo podemos ver también, como dice, ¿verdad? Que la ley, cuando estudiamos Gálatas y cuando estudiamos Romanos, dice que la ley viene para eso, para hacernos ver lo que está mal. También la luz viene para que nosotros nos demos cuenta de lo que está mal. La luz viene y nos dice, como un espejo: estás mal en esta área, en esta área. Ahora ya depende de nosotros si queremos cambiar. A mí me costó mucho entender cuando hablaba de que la mujer se someta al esposo. Ahora vamos a hablar de eso. Mucho. ¿Por qué? Porque yo lo veía de una manera equivocada. Y batallé mucho para entender. Yo soy testigo del amor de Dios. Sí, pero ¿sabe qué? Qué bueno que la palabra, ¿verdad? Ahí es donde se aplica este principio. Que la palabra nos va a hacer ver de lo que estamos mal. Y nos va a alumbrar. Nos va a sacar de la tiniebla. Entonces ya viendo el versículo el 13. El versículo 14 dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando habla de eso, están hablando de un dicho que se usaba entre ellos. Fíjense que una persona está viva, pero mientras esté dormida, pueden estar pasando muchas cosas, pero la persona no se va a dar cuenta. Entonces, aquí no dice que esté muerto, sino que dice: despiértate tú que duermes. Tienes que estar dormido, pero literalmente es como que si estuviera muerto. Porque
Hay veces que los muchachos a veces se quedan tan dormidos, ¿verdad? Que usted los lleva de un lado para otro y ni cuenta se dan. Precisamente porque es un letargo espiritual del que está hablando aquí. Y si vamos al comentario, dice, en la página 40, creo, si no estoy mal, en la página 40 hay un comentario. Y ahí habla del versículo 13. O más bien el versículo 12, pero dice, sabemos que los creyentes somos luz en el Señor, no hay tinieblas en Dios, Dios llama mentirosos a aquellos que dicen haber entrado en relación con Él, pero caminan en oscuridad. El fruto del Espíritu, el cual incluye bondad, justicia y verdad, refleja el carácter de Dios en la vida del creyente. Aquellos que viven en oscuridad reflejan una vida caracterizada de todo lo opuesto al fruto del Espíritu. El mal, el engaño, la maldad. Para caminar en la luz, cada creyente debemos discernir cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que le agrada y caminar en esa verdad. Ahora entra a denunciar lo que es la oscuridad. Cada creyente, al comportarse y caminar como hijos de luz, exponemos en contraste las obras de las tinieblas. Estas obras, sin embargo, parecen referirse aquí a las obras de otros creyentes carnales que no andan conforme a la luz. Eso es así porque Dios descubre y redarguye las obras de los no creyentes. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 5, 12 al 13. Por otro lado, somos los creyentes los que tenemos la responsabilidad, oiga bien, de reprender, de acuerdo al orden bíblico, las malas obras entre nuestros hermanos en Cristo, para ayudarnos a restaurarnos en amor. En ningún momento se nos está diciendo que nosotros se nos está dando autoridad para denigrar, para hacer mal a otra persona, más si son nuestros hermanos. Tenemos que ayudar a restaurar. Tenemos que corregir con amor. Tenemos que dar el consejo. Tenemos que hacerlo con amor. Y yo me detengo en esto un poquito. Usted podrá decirle a su hijo, si usted lo regaña, pero si no, su hijo no está consciente de que usted lo está haciendo por amor, no le va a entender mucho. Pero si usted primero le dice, sabes qué, amigo, yo te amo mucho, pero esto que hiciste no está correcto. Por el amor que te tengo, te voy a decir esto. Entonces el hijo o la hija se abre a escuchar el consejo. Porque si de entradita usted solo dice, pero el hijo no está entendiendo que usted se lo está diciendo por amor, no le va a recibir el consejo. Y ahí es donde entra la palabra donde dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y créame que yo estaba trabajando con eso. Porque aquí no se trata de quién está perfecto. Yo estoy trabajando con muchas cosas en mi vida. Y yo soy vulnerable en decir, hermano. Me acuerdo de una palabra que dijo el pastor Lobaina, mi mentor. Nunca usted como pastor se ponga como en un pedestal. Porque yo soy humano. Y yo puedo fallar. Eso no me quita el hecho de estar pastor, no me da de ser inmune a lo que usted siente. La cosa es cómo reaccionamos a esto. Entonces, si vamos a reprender a alguien por el hecho de que nosotros no lo estemos haciendo, hagámoslo con amor. Hagámoslo con la misma delicadeza que quiero que a mí me traten, de esa manera tengo que hacerlo. Y esto va para las personas, los líderes, ¿verdad? Porque de repente pueden observar alguna cosa antes de usted. Asegúrese de decirle, mi hermano, le voy a decir una cosa, le voy a corregir algo, no se me vaya a molestar. Le voy a decir esto por su bien. Y estoy seguro de que le van a escuchar el consejo. Y eso fue lo que los corintios fallaron en hacer. Porque los corintios, ¿qué hicieron con la persona que pecó? ¿Se recuerda usted cuando estudiamos? Lo sacaron. Lo sacaron. O sea, si alguien falla aquí y lo sacamos de la iglesia, nos quedamos pelones. Así, pastor. Hermano, tenemos que tener ese cuidado, esa atención. Que queremos que la gente sane y se ponga bien. Pero lo vamos a hacer en amor, ¿eh?
Ahora, las malas cosas o las cosas malas hechas en oculto son demasiado vergonzosas como para hablar de ellas. Cuando la luz trae evidencia a las malas obras, entonces ellas se hacen visibles y manifiestas por lo que realmente son. Cuando el creyente las valora como lo son obras malas, entonces se santifica de ellas, o sea, que decir, se aleja, dándose cuenta que son dañinas no solo para él, sino también para el resto del cuerpo de Cristo. Y aquí es como decir, yo soy parte del cuerpo de Cristo y yo tengo gangrena. Yo soy parte del cuerpo. Usted sabe que la gangrena corre, ¿verdad? De un miembro al otro. Esa es la idea central que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Que si yo estoy mal, tengo que sanarme para no traerle daño al cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo estoy mal, es muy posible que otra persona se vaya a sentir mal después también. Porque es parte del cuerpo. La fórmula introductoria del verso 14, por eso dice, para indicar que Pablo está citando al Antiguo Testamento. Pero es difícil de identificarlo a menos que sea una combinación de pasajes. Ejemplo, Isaías 26, 19. Y también dice, posiblemente es una cita de algún himno cristiano de tiempos primitivos. Un creyente que ha caído en cometer obras de las tinieblas tiene a despertarse y levantarse de entre los muertos, pero no puede permanecer y seguir haciendo lo que los hacedores de maldad. Cristo lo va a alumbrar solamente cuando el arrepentimiento salga de entre los muertos a vivir la vida con los que viven en Dios, indicando que ha discernido la voz de Dios y le está obedeciendo. ¿Cómo podemos poner esto? Como un zombie. En Haití es muy común en la práctica de lo que es los zombies, que son personas que están en un trance. Y literalmente ya están muertos, pero están en un trance tan profundo que esas personas pueden caminar y hacer tantas cosas y usted los mira como muertos. Prácticamente es lo que está diciendo aquí. Porque si no nos preocupamos por la vida espiritual, vamos a estar muertos. Pastor, esto se puede entender también como cuando una persona que se dice ser cristiana pero está viviendo una doble vida o una religión, ya no una relación con el Señor, sino que una religión. Una religión. O sea que aunque se dice ser cristiano, pero hace muchas cosas que no van con lo que Dios quiere que hagamos. Amén. También. Se está viviendo una vida, pero ya no está viviendo una vida espiritual viva. Sino que está viviendo nada más como de recuerdo, ¿no? Pero ya no está viviendo esa novedad de vida, está con expectativa, quiero ir a la iglesia, quiero hacer esto, quiero hacer otro. No, ya está espiritualmente la persona, llega el momento que se muere, espiritualmente. Por eso el versículo 15 y 17 dice, por quinta vez el apóstol Pablo usa la palabra andar. La forma de cumplir con este mandamiento es aprovechar cada oportunidad haciendo la mejor decisión. En Colosenses 4:5 también se ve. Por razón de que los días son malos. ¿Cuántos saben que los días son malos? Tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que redimir el tiempo. Porque los días son malos. Y lo peor es que no van para mejores. No se sabe. Entonces los días son malos. Por eso hay gente que pierde su tiempo en, por ejemplo, estudiar, en capacitarse en la palabra, o de que cada día tiene un valor incalculable. Si no lo invertimos, es tiempo perdido. Usted sabe que para un inversionista, un día significa mucho. En un día se puede quedar pobre, pero en un día puede ser millonario. Entonces, aprovechemos bien el tiempo, y más si es en las cosas del Señor. Muchos andan caminando en pecado y como el tiempo es corto, los creyentes debemos usar sabiamente el tiempo para ayudarles a volverse de la oscuridad a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Esto demanda una conducta sabia. En vez de ser necios, los creyentes debemos entender de lo más completamente posible cuál es la verdad, la voluntad del Señor, pues solamente después de tener un claro entendimiento de lo que Dios quiere, el creyente puede dar pasos de fe
para obedecer y así cumplir con esta voluntad en su vida. Yo tenía un comentario aquí y quería decir, lo comparto con usted. Vamos a ver. Lo tenía a la mano, pero se me escapó. Lo que el comentario decía es de que cuando a nosotros los cristianos ya no nos queda otra opción, de acuerdo a lo que dice el capítulo, los versículos que estábamos leyendo. Dice, mirad pues como andéis con diligencia, no como necios. Andar en diligencia es de sabios. Es lo que el apóstol Pablo dice. No andemos como necios, sino como sabios. Ya para nosotros, ya no es una opción. Es una obligación andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seamos insensatos. La palabra insensato es lo opuesto a ser sensato. Hacer decisiones. A tomar decisiones, tenemos que hacer decisiones sensatas, entendidos para cuál sea la voluntad del Señor. Aquí esta palabra entendidos es como que nosotros, el mismo Espíritu Santo, nos va a dar el entendimiento de lo que sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso solo puede dar el Señor. Porque hay personas que no son estudiadas, no han pasado por una universidad, pero tienen el entendimiento abierto. Están en personas con un entendimiento que uno se queda asombrado. Y es lo que habla Santiago, de que si alguien es falto de sabiduría, pídale al Señor que Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces, ese comentario, guárdelo para usted. Escriba ahí. Nosotros como cristianos ya no es una opción de que actuemos sabiamente. Debemos actuar sabiamente. Por lo que decía hermana Eugenia. Si digo que soy cristiano y estoy haciendo cosas, y entonces estoy, como decir, mis palabras no están confirmando lo que mis hechos hacen. Sí. Mi compañera de cubículo y conocida me dijo, ¿verdad? En la forma, yo no sé qué me vio, pero a cosa buena, ¿verdad? Pero me dijo, ¿sabes qué? Dice, se me hace raro, dice, porque mi hermano también es cristiano, dice, como tú, pero él es muy diferente a como tú te comportas. Y así, ¿verdad? Varias veces me dice, no, yo te veo a ti diferente, mi hermano era así, pero yo ahí aproveché y le dije, ¿sabes qué? Le dije, todos podemos decirnos que somos cristianos, pero todos tenemos que recordar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, le dije. Y bueno, digo, pero no tampoco nos vamos a ir por, si Él está dando un mal testimonio, no se está comportando como debe ser, digo, Dios va a tratar con cada uno de nosotros, le dije, pero... Y sí es interesante, el testimonio tiene que decir mucho. El testimonio tiene que decir mucho. Y él, esta palabra se la está diciendo a los efesios. Acuérdese. Porque a los efesios, si usted se recuerda, lo que primero entró el apóstol Pablo alabándoles, porque se habían escuchado buenas cosas de los efesios. Pero no dudamos de que en algún momento la gente se le olvide y comience a actuar como que si no tuvieran el conocimiento. Y ya es donde dice el verso 18. Porque en esta cultura, y por eso muchos la pueden justificar, decir, pero ya ve, entonces quiere decir que sí, en la iglesia también se embriagaba con vino, porque muchos quieren justificar eso, y sí, lo tomaban, pero ¿cuál es el contexto? Porque en ese tiempo el agua era muy difícil, especialmente en esos lugares desérticos, el agua tendía a ser muy, muy dañina y tenía muchas amebas. Y entonces el agua no era purificada, no era filtrada. Entonces la gente, como costumbre, tomaba vino, un vaso de vino, pero no era vino para emborracharse, sino que nada más era como cuando usted le prescriben una copa para medicina.
Pero aquí está hablando de embriagarse, ya no estamos hablando de una copita. Sí. Para usted embriagarse con vino necesita ya su buen, especialmente si ya es una costumbre, ¿verdad? Entonces, él lo que está poniéndolo de esa manera, porque me imagino que como la cultura sabía lo que era estar borracho, embriagado, él le dice, ya no se embriaguen el vino, eso que ustedes sienten cuando se emborrachan, es lo que tuvieran que sentir con el Espíritu Santo. Sí, me logra. Otra cosa, pastor, también, ya no, o sea, nos afecta el pensamiento, de la manera que decimos las cosas. Nos inhibe. O sea, sí, completamente uno ya después anda diciendo tonteras. Es otra persona. Ya, es que cambia, el cuerpo se inhibe, ya no tiene las mismas reflexiones. Por eso es que a una persona, cuando la agarra la policía, automáticamente saben que no está, y por eso le llaman bajo la influencia. Porque el apóstol Pablo lo que quiere entonces, y ese es un punto bonito a tratar, porque cuando una persona está bajo la influencia del alcohol, quiere decir que lo que el alcohol le haga sentir, la persona muy tímida se vuelve muy alegre, y el que no hablaba nada se vuelve el payaso de la fiesta y comienza a bailar, a hacer sus pasos, a hacer un montón de cosas, porque está bajo la influencia. El apóstol Pablo toma esta analogía y dice, así tiene que ser la persona cuando lo toma el Espíritu Santo, que esté bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque si estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, quiere decir de que lo que el Espíritu Santo nos haga sentir o hacer es lo que vamos a hacer, porque vamos a estar bajo su influencia. Amén. Si no estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, ¿bajo la influencia de quién estamos? La pregunta, y pregunta válida. Si no es el Espíritu Santo quien tiene la influencia en nosotros, ¿quién es entonces el que tiene la influencia? El diablo. Y por eso es que miramos un montón de gente haciendo otras cosas, decir, deja mucho que desear, porque no estamos bajo la influencia del Espíritu. Amén. Usted puede agregarle muchas cosas a esto. Pero cuando dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, quiere decir que pasando un tiempo el vino se diluye, ¿verdad? Y ya pasó el efecto. Nada más le queda el dolor de cabeza, la cruda, y que le digan, qué bárbaro. ¿No te diste cuenta de lo que andabas haciendo? Le diste una gran patada a fulano de tal, le diste una bofetada a sultano, hiciste tantas cosas. ¿Y qué es lo que dice el borracho? Ah, yo no me acuerdo. Y le daba pena a uno si se acordaba. Sí, hermano. En Proverbios 20, 1 dice, el vino es escarnecedor, la sidra Alborotador. alborotadora, cualquiera que por ella bebiera no es sabio. No es sabio. ¿Verdad que tiene relación con lo que estamos, permítame, ¿verdad que tiene relación con lo que estamos hablando? Porque no es sabio. La persona que anda errando. Ahora yo le puedo decir, yo soy cristiano y la Biblia no dice que no me tome mis cervezas. Siga haciendo las mismas cosas. Cuando esté llamando, pidiendo oración porque lo agarraron por andar manejando y tomando, a ver si no es cierto. Ahorita que leyó Leti ese versículo, siempre cuando lo he leído me he puesto a pensar, la sidra es pecado tomarla entonces, ¿no? Porque hay gente que toma sidra. Pero no es la sidra que esa que toman la señorial, y esa no es esa sidra. Porque una vez a mí me llevó y dije yo, cuando yo sabía de ese versículo, y una familiar porque me llevó y me decía, puchica vos, ahora mi sidra quieres tomar. Pues no siento ganas, dije yo, porque dije, no sé si puedo hacer eso tomar, porque no me conocí cómo tomaba alcohol. Pero eso se trata, mire, usted le puede llamar como sea, para mí la sidra, allá, que yo no conocía ni siquiera las manzanas, le puedo decir que la sidra no la conocía yo, pero sí conocía la chicha, el gato y la cucha. Y venas, ¿Por qué? Le estoy diciendo porque son bebidas alcohólicas clandestinas y el efecto tiene como cualquier otro. Que vino ni nada, el vino no pueden decir cuánto de alcohol tiene. Posible que la chicha tenga más. Entonces, lo que está diciendo aquí
el hecho de que una persona se puede embriagar es porque tiene bastante alcohol. Entonces, actuar, yo les puedo decir esto porque también yo vengo de esto, ¿no? Pero mucha de la gente no toma porque el sabor es feo. Que le raspe la garganta y todo, el alcohol, de cualquier manera que sea, brandy, chivarriga, lo que usted quiera. Póngale nombre, usted sabe más que yo. Pero no es tanto por el sabor, sino por el efecto. Entonces, es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que no nos embriaguemos con vino. Él no puede decir con vino, pero también puede ser otra bebida que usted a nuestro alcance. Pulque, tepache, lo que sea. Son bebidas que usted las va a conocer, ¿sí o no? Y son bebidas que embriagan. Entonces, el apóstol Pablo, su punto es de que no estemos esperando para sentirnos alegres, para sentirme, es que mis problemas se me van a olvidar y me voy a embriagar. El apóstol Pablo está diciendo, un momento, si el Espíritu Santo no es suficiente para llenar esos vacíos, es que yo estoy mal. Porque el Espíritu Santo me tiene que dar todo lo que el vino me hace sentir. Amén. El Espíritu Santo me tiene que dar. Si yo tengo el Espíritu Santo, voy a tener gozo, paz, alegría. No voy a necesitar Por eso le decía yo la vez pasada que estaba predicando. Si alguien me pregunta a mí por qué no tomo, porque no lo necesito. Amén, amén. Amén. Antes, créame que iba a un cumpleaños, a una quinceañera, a tomar. Se moría alguien a tomar. Nacía un niño a tomar. Se casaban a tomar. Se divorciaron a tomar. Salir a trabajar. Entonces nuestra vida se ha vuelto dependiente, pues estar siempre bajo la influencia del alcohol. Somos cristianos, sí o no. Entonces tenemos que estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Amén. Es que como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque eso lo hacíamos cuando vivíamos en la carne. Y no teníamos el Espíritu Santo. Amén. De hecho, en esos versículos, cuando se menciona eso, mucha gente siempre dice y pone de excusa, Jesús tomaba, los apóstoles tomaron, y estos tomaron, porque nosotros no. Y como decía también Pablo, lo menciona A Timoteo. A Timoteo, Timoteo 3, que dice, el que quiera ser obispo, diácono. obispo, diácono, dice que no sea dado a mucho vino y todo eso. Pero lo que usted decía, pero lo que él decía es de que en ese tiempo, en el contexto, el agua no se podía usar y entonces el vino era como tipo de medicina. Y luego Timoteo también lo usaba para medicina. Porque a Timoteo, según parece, parecía el estómago. Ajá. Entonces, el vino en ese caso, ese es el contexto. Yo no voy a decir, no es que no estaban hablando de ese, era jugo de la vid, no sé qué, era vino. El problema es que no lo usaban para estos casos, como está diciendo el apóstol Pablo. Oiga lo que dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces sí vamos a buscar cómo vamos a llenar ese vacío. Me siento triste. Vámonos a la cantina. Me siento alegre. Pues invita a hablar metal, a que tomemos, a que nos demos, a dar a llenar ese vacío. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que evitar. Cualquier persona podrá querer justificar el hecho de tomar, pero yo lo que le puedo decir que lo mejor que podemos hacer es tener el Espíritu Santo. Amén. Lo mejor. Y dice que estemos llenos del Espíritu Santo. Y luego en el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Quiere decir que nos está invitando a que nosotros estemos alegres, gozosos. No está diciendo, porque me imagino que él está hablando en el contexto. ¿Usted ha visto cómo se pone la gente cuando está tomando? En un bar, ¿verdad? Hasta le ponen karaoke. Nunca le gusta cantar, pero cuando estaba con las primeras cervezas, ni el micrófono le quería dar a nadie. Todo desafinado, pero se las echaba en el karaoke.
Es lo contrario que tenemos. Y ahora cuando vienen a la iglesia, ay no, ese canto tan del mundo. ¿No se acuerdan cuando la tambora los hacía dar vueltas? Ahora le pregunto yo, ¿tiene algo de malo estar alegre? No. Tenemos que estar alegres. Por eso venir a la iglesia, no se moleste si alguien levanta sus manos, está alegre alabando al Señor. Amén. Amén. ¿Usted piensa que santidad es estar así? Eso se llama ser incómodo. Traiga ropa cómoda, traiga su vestido hasta para levantarse y alabar al Señor. Amén. Ni modo, traigo un vestido apretado. Pero no, aquí dice, alabando al Señor, cantando alabanzas al Señor en nuestros corazones. Amén. Hermano, a la iglesia se viene a gozar. Amén. A la iglesia se viene, sí, mire, cuántas razones. Hay un canto que dice 10,000 razones. Sí. No sé si usted lo ha oído, pero tenemos tantas razones para decir al Señor, este es el día, Señor, yo quiero disfrutarlo. Amén. El día domingo, no se le ponga usted a ver quién brinca, quién no brinca. ¿Usted cree que el Señor es nervioso y se va a despertar porque usted esté brincando? Es que hemos equivocado, eso es una liturgia que nos han enseñado. Amén. No es la santidad. La santidad se lleva en el corazón y se manifiesta en mi forma de actuar, haciendo las cosas sabiamente. Yo no le digo que va a tirar las vacas porque va a dejar sin don sentarnos. Pero si usted está gozoso, dance para el Señor. Quiere decir que si a David lo miraran danzar, aquí lo sacaban. Se ha puesto a pensar eso. Porque muchos vemos mal esto. El rey dice que danzaba. Y la esposa Mical, esa mujer lo estaba criticando y estaba diciéndole que qué vergüenza lo que estaba haciendo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Sabe por qué le dice que si me voy a humillar? Porque para un rey era vergonzoso que se descubrieran los tobillos de las túnicas. Eso era vergonzoso. Pero dice, ni modo que para andar danzando y brincando David en aquel perdero por la plantación, tenía que levantar la túnica. Y Mical, muy religiosa, le dice, mira qué vergüenza, están haciendo ridículo. Pero ¿qué es lo que le dice David? ¿Se recuerda? Le dice, me humillaré más por causa de Jehová. Si fuera necesario humillarme más, lo voy a hacer por causa del Señor. Así que, mire hermano, esto es muy hermoso. Si antes ni bien latas estaban tocando cuando alguien estaba borracho. Y ya andaba uno moviendo el esqueleto. Ya, no fuera la Sonora Dinamita y todo eso ahí, poníamos que a los ritmos que usted se recuerda que lo hacían sentirse bien. ¿Qué le traía? Alegría. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo de que si estamos llenos del Espíritu Santo, como si estuviéramos borrachos, embriagados por el Espíritu Santo. No es para hacer desorden, porque el Espíritu Santo no es de desorden. El Espíritu Santo es ordenado. Amén. Pero el gozo no lo pueden, lo tenemos que manifestar alabando al Señor, glorificando. Yo veo cuando la gente levanta sus manos y está llorando delante de la presencia del Señor. Yo no sé lo que el Espíritu Santo está haciendo con esa persona en ese momento. Y yo voy a ser decirle, hermano, aquí no llore. Y entonces, ¿dónde va a llorar? Para mí eso fue bien difícil, pastor, cuando yo acepté al Señor al principio, porque acepté al Señor en una iglesia bautista, bueno, pero no era nuestra, y nadie me aplaudía. Y yo era una cosa que yo sentía unos deseos de aplaudir, pero como veía que nadie me aplaudía, pues ahí estaba yo, pero era una cosa que estaba muy inquieta, hasta gracias a Dios que el Señor rompió eso, y a mí no me importó, gracias a Dios que no me dijeron nada, pero no me importó, pero sí yo podía ver que toda la gente se me quedaba viendo porque le estaba aplaudiendo, levantando mis manos, ¿verdad? Y llorando también, pero mucha gente llega y le dice, ay hermana, voy a orar por usted, ¿tiene algún problema? Y yo le decía, no, nada más estoy alabando al Señor, es que oigo la alabanza y me dan deseo de llorar, no sé, ¿verdad? Ya, entonces esa actitud, mi hermano y mi hermana, démosle libertad al Señor.
Porque muchas veces venimos a la iglesia, sí, venimos tal vez alegres, pero a veces que venimos con tristeza. Solo el Espíritu Santo conoce por lo que estamos pasando, tal vez ese día. Qué situación estamos viviendo, y cuando oímos la palabra, cuando oímos los cantos, el Señor nos ministra. Qué hermoso de poder levantar nuestras manos y decir, Señor, gracias, porque era lo que yo necesitaba. Y que, imagínense, y que venga otra persona y me diga, usted cállese. Sí, ¿no? Entonces no es simplemente de que la necesidad de un problema, sino que uno se entrega al Señor, digo a mí, de agradecimiento. Porque hay tanto de tiempo que agradecerle al Señor. Ya, y esa libertad, ¿no? La Biblia dice que el Espíritu, Dios nos ha traído a libertad por medio del Hijo. Entonces yo en la iglesia tengo que estar libre. Claro, en orden. Hay un orden para todo. Pero si yo quiero levantar mis manos y alabar al Señor, yo no creo que sea pecado. Yo no creo que sea pecado salir de ahí de su asiento y venir aquí al altar. Yo no creo que sea pecado que usted levante y se ponga como el publicano, decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Y el Señor me comienza a ministrar y comienza a recordarme de tantas cosas. Por eso muchas veces nosotros estamos tomando el papel del Espíritu Santo. Y esto alegre, mi hermano. Se da cuenta que está embriagado del Espíritu Santo. Y así vamos a tener una iglesia alegre. Una vez estaba Jonathan tocando una alabanza y yo cerré mis ojos, pero así me llenó tanto el Señor de su espíritu, y la alabanza en ese tema y todo, empecé a llorar, no a gritos, nada, sino yo compungido en mi corazón, pero el Señor estaba ministrándome, y después de estar diciendo a Jonathan, le digo, esa alabanza me ministró mi corazón, le digo, sí, sigue haciendo lo que el Señor te está dando, ¿no? Porque hay veces que solamente con solo tocar el piano, ya el espíritu empieza a fluir, y es cuando uno se siente, es hermoso sentir la presencia del Señor de esa manera. Amén. No, y el Señor conoce la necesidad. Uno aquí viene y el Espíritu Santo se encarga de acuerdo a la necesidad, así como el Señor también lo ministra uno. Y qué bueno que uno tenga la libertad de poder en la iglesia llorar. Y como, ahí le pongo un caso de Elí, cuando estaba Ana llorando en el templo. ¿Qué es lo que le dijo Elí? La vio borracha, ¿verdad? Y le dijo, mujer, ¿quiere tu vino? Y ella le dijo, no, yo no soy borracha. El Espíritu Santo la tenía tan compungida y esa mujer estaba llorando delante del Señor, pidiéndole algo, pidiéndole por su hijo. Entonces, muchas veces nosotros estamos en la posición de Elí y tal vez no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo con esta persona. Así que, para ser un poquito más cautelosos, ¿no? Que no juzguemos a la primera, sino que dejemos que el Espíritu Santo trate con la persona. Ya en el versículo 21, el versículo 20, perdón, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él habla de eso, ¿verdad? Que alabemos al Señor de esa manera. Pero ya el verso 21 es lo que estábamos hablando ahora, el problema que tuvo hermana Gloria. Sí. El versículo 21, quiero que alguien me lo lea, por favor. Amén. Que no lo que yo creo que di. Amén. Hermana Gloria, usted que está más. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Continúo? ¿En qué? En el temor de Dios. Pero dice que someteos Someteos unos a otros unos en el temor a de otros. Dios. Aquí me detengo porque se recuerda que al principio yo le dije que si no entendíamos los primeros 3 capítulos de Romanos, de Efesios, íbamos a entender esta parte. Sin haber estudiado la doctrina de estos 3 capítulos anteriores, es bien difícil que usted quiera decir
Pues llega con la esposa a decirle, pero mira, la Biblia dice, y le va con los otros del versículo 22, ¿verdad? Y rápido le saca la Biblia. Miren lo que dice el versículo 22. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. He dicho. Sí, Señor. La Biblia lo dice y la Biblia me ampara. Sí, la Biblia lo dice, pero el versículo anterior dice, someteos unos a otros. Amén. ¿Se da cuenta? Por eso dice primero, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Luego el 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, he dicho. Esto, hermano, no le podemos buscar la vuelta. Así es. Sí. Entonces el 21, pastor, donde dice someter unos a otros en el temor de Dios, quiere decir que si nosotros no tenemos reverencia a Dios, es por eso que nosotros no respetamos y honramos a nuestros hermanos, porque en sí no estamos... Ese es el principio. Dice en el temor de Dios. La mujer que ha entendido esto, que yo no me voy a someter, suponiendo que Dios era la esposa, la mujer que todavía no se somete a su esposo, es porque no ha entendido el beneficio que tiene el someterse al hombre, porque se está sometiendo a Dios. Ahora yo voy a aclarar, y eso es mucha tela que cortar, que no solo es así, sino que hay principio bíblico. Pero también el 21 no necesariamente tiene que ser con las casadas. El que sigue dice para las casadas, ¿verdad? Pero también el 21 tiene que decir entre nosotros los hermanos. Ya, ese es general. Ese es general. Pero se aplica a la pareja. Porque aquí ya está hablando de la relación matrimonial. En donde dice, someteos unos a otros, con el temor a Dios. ¿Ok? Entonces está diciendo, en la pareja también, sí, la mujer está, porque si usted me va a preguntar, y este es mucho problema con el feminismo. Eso es mucho problema cuando la mujer, especialmente cuando una persona se ha criado sin la figura del padre, y se ha creado un matriarcado. Este es un conflicto. Porque la mujer no va a entender que Dios lo está haciendo para protegerlo. Ante Dios, sí, el hombre le está dando esta palabra en el 22, donde dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Dice a sus propios maridos, porque hay muchas que le hacen caso a otra persona menos al marido. Amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es clarita la palabra. Yo no le voy a poder decir, sométase a fulano de tal, porque no es bíblico. Pero sí, sométase a su esposo, porque eso es bíblico. Ahora puede decir, pero oiga, es que ni siquiera mire, es aquí y es allá. ¿Yo qué culpa tengo? Usted lo escogió. Por eso antes de casarse usted tiene que ver con quién se casa. Porque cuando viene el principio bíblico, dice, pero eso no se aplica conmigo. Si viera ese hombre tan grosero que tengo en la casa, como usted no vive con él, ¿yo qué culpa tengo? La Biblia dice, hágale caso a la Biblia. Ahora, yo dando consejería prematrimonial, que es lo que primero doy a personas que no se han casado nunca. Lo que primero le digo es este principio. Esta consejería es para cristianos. El problema es, y eso es algo que tiene que ver. Por ejemplo, este principio bíblico no se le puede buscar, no se le puede redondear ni irse por la vuelta. Así como la Biblia dice, así es. Pero el problema es, por ejemplo, ¿qué pasa si el hombre no conoce de Dios? El hombre no conoce nada de esto. Nunca en su vida le han dicho lo que la Biblia dice. La Biblia dice, no hagáis yugos desiguales.
Porque entonces yo no le voy a poder decir a la hermana, sométase a él. ¿Y él a quién se somete? Pues lógico, va a querer tener una mujer cristiana, una mujer con temor de Dios, porque va a saber que no va a andar ni en parrandas, no va a andar ni de infierno, no va a andar ni en esto y lo otro. Y él sí, bueno, bailes en tantas cosas. Entonces, es hasta antibíblico dar un consejo, sométase usted a esta persona. Ahora, bíblicamente, el apóstol Pablo dice que si usted se casó con una persona, usted viene a conocer de Cristo, y esa persona no conoce de Dios, la Biblia dice, no lo deje. Amén. Ahora sí le va a tocar el caminito un poco empinado a usted. ¿Por qué? Porque le va a tocar a usted dar testimonio de lo que una verdadera cristiana es. El apóstol Pablo dice, para que con vuestro testimonio ellos sean alcanzados y conozcan de Dios. El testimonio tiene que ser ahí demasiado. Pero esta palabra le está diciendo a los que ya conocen. Por eso, las casadas están sujetas a sus propios maridos. Y después dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. En todo, y eso es lo peor. En todo. ¿Le gustó a usted? No, es en todo. Por eso cuando usted dice sí, sepa que está diciendo sí. Porque no es nada más por la emoción de que, ay, la luna de miel, eso se acaba pronto. La cera le queda a uno después. Es en las buenas y en las malas. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, y la Biblia dice que en todo. Ahora, el principio es, bíblicamente es, que Dios quiere lo mejor para usted, para su esposo, para sus hijos. Ese es el problema, que no estamos viviendo muchos valores cristianos. Y por eso es que no todos tienen ese buen ejemplo a seguir. ¿A quién pongo de pareja para poder dar? Yo quiero ser como fulano de tal. Yo quiero ser como fulano de tal. Está cuesta ahorita. La mayoría de la gente ni bien vienen esos problemas, me divorcio. Y usted sabe perfectamente que el divorcio solo existe, al menos que sea por fornicación. Si la persona es un grosero, es un patán, usted no se puede divorciar nada más por eso. La Biblia no lo ampara. Entonces, son esas las cosas que tienen que verse con tiempo. Sí, también, pastor, yo es algo que también muchas veces le digo a las personas mayores, adultas de la tercera edad, casadas o que no están casadas, que también hemos fallado en eso, donde dice la Biblia de que las más mayores aconsejen a las más jóvenes, ¿verdad? Para que sea mejor su relación matrimonial, pero muchas veces también las más jóvenes, casadas más jóvenes, a veces no quieren recibir consejo. Y eso es lo triste, porque digo yo, si nosotros estuviéramos atentas al consejo de la persona mayor, que ya tuvo tiempo, que nos puede mostrar o decir, ¿verdad?, cosas que quizás uno puede evitar, qué lindo fuera. Así que digo yo... Ya, el principio bíblico es bueno, hermano. Bueno. El principio de lo que estamos hablando es bueno para el hogar, para la familia, para los matrimonios. Porque el hecho de que lo pongan de cabeza no quiere decir de cabeza de la iglesia, de cabeza de su hogar, cabeza de su matrimonio. Le están dando una gran responsabilidad. Un día ante Dios esa persona va a dar cuentas. Va a dar cuentas. O sea, es una posición de privilegio, pero es una posición también de responsabilidad. Porque, ay, pero es que mire esa mujer. No, es que te pusieron de cabeza. En la cabeza es la responsable. Es como que si a usted lo pongan a cuidar una tienda o un banco y le digan, usted es responsable si se pierde el dinero. Entonces, si algo pasa, la persona es responsable. En el matrimonio, a nosotros los hombres nos pusieron de administradores del hogar. Tenemos entonces, porque vamos a dar cuentas ante Dios. O sea, en ningún momento viene eso que es para que el hombre
maltrate a la mujer o para que se sienta más que la mujer. No, no, no. En cuestión de principio y honor, los dos tenemos los mismos derechos. El hombre y la mujer en un matrimonio, los dos tenemos los mismos derechos, los dos tenemos las mismas obligaciones, los dos tenemos que dar cuenta ante Dios. Ahora, al hombre es el que Dios le va a pedir cuentas. Por eso es que la mujer tiene que entender de hacerle un poco más fácil el trabajo al esposo. Porque un día le va a decir al esposo, Señor, pero tú viste cómo era ella. ¿Cuántas veces le dije yo y no hizo caso? Y no solo eso, sino que hasta los hijos les decía, es que tú tatas aquí ni le hagan caso. Y eso vamos a ver con el respeto, porque tiene que ver mucho. En amor y respeto vimos todo esto en mucho detalle. Y los que estudiamos amor y respeto nos dimos cuenta que equivocados estábamos a veces pensando de que estamos haciendo las cosas bien, pero lo estamos haciendo culturalmente. Lo estamos haciendo como yo pienso que está correcto, pero nunca vemos la perspectiva de parte de Dios. Fíjese que cuando hicieron a la mujer, no la tomaron de la cabeza, tampoco la tomaron de los pies ni de las piernas, la tomaron de un costado para estar al lado. Yo veo eso que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, 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 al lado. Porque esto es compartido. ¿Quiere usted? La mujer sabia, dice la palabra, con sus manos, la mujer sabia edifica su casa. Mas la necia, con sus manos la derriba. ¿Quiere tener un buen matrimonio? Edifíquelo. Por eso le decía, invierta en su matrimonio. Inviértale cuidado, inviértale atención, inviértale cariño, amor. Porque eso es lo que usted va a cosechar. Dele cuidado, dele atención. Es el hombre que está llamado a darle atención y cuidado a su esposa. No es que otra persona venga a tomar ese lugar, porque estamos dándole lugar al diablo. Estamos dándole lugar para que esa persona, cuando fulano de tal le dice tales cosas, se siente, ay, pero mi esposo nunca me dice nada. Mi esposo nunca me dice ni qué bonito te quedó el pelo, ni siquiera qué bonitos ojos tienes debajo de esas lindas cejas. Ya saben lo que se ríen, ¿verdad? Pero es la verdad. Él dice que el marido es la cabeza de la mujer. El marido es la cabeza. Pero si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar mal. Por eso es que para nosotros es una gran responsabilidad de que si una persona está mareada, los mareados lo sienten en la cabeza, ¿verdad? Y el cuerpo anda todo. ¿Por qué? Porque la cabeza no está bien. Entonces, si la cabeza no está bien, el cuerpo no va a estar bien. Los hijos no van a estar bien. El resto del cuerpo no va a estar bien. Entonces, como cabeza de la iglesia, pero también lo ponen, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre también es cabeza del hogar. Y no quite eso, porque eso es la bendición que Dios está poniendo en el matrimonio. La bendición es de que usted le dé su lugar a su esposo, porque eso es lo que viene después. Porque dice, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están sujetas a sus maridos en todo. Ahora el verso 25, ¿qué es lo que dice? Maridos, amad a vuestras mujeres. Eso de amar es imperativo. No le está diciendo si no le cocinó, no le está diciendo si no le hizo bien los frijoles, no le está diciendo si no le planchó, no le está diciendo si se portó bien la mujer. Le está diciendo que la ame. Es nuestra responsabilidad como hombres amar a la mujer. ¿Y sabe por qué lo dice así de imperativo? Porque para nosotros es bien difícil. En amor y respeto hablamos del círculo alienante, ¿verdad? Alienante. El círculo de separación. Que viene a decir, bueno, yo no lo respeto, yo no la amo porque ella no me respeta. Y la mujer dice, él no me ama, yo tampoco lo respeto. Y él dice, ella no me respeta, yo no la amo.
Entonces, en vez de unirse, más bien se están separando. Por eso le llaman el círculo alienante, porque es un círculo vicioso, que entre más pedante es el hombre, se está desquitando, pero no sabe que está haciendo más daño. Y la mujer también. Ahí viene tu padre. Estás un punto hora de llegar, vago. Se te olvidó que tenías casa. Y tantas cosas, le faltaba el respeto. Miren lo que dice a la mujer. Pero dice, amar a mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El hombre tiene que estar entregado a su matrimonio. En el matrimonio no tiene que haber reservas. No tiene que haber reservas en el matrimonio. Agendas ocultas. Cuentas sin códigos. Claudia tiene los códigos de mis cuentas. Ella puede chequear. Si no hay quien, si no tengo, es que yo no estoy haciendo cosas tan buenas. Pero dice que seamos, que estemos, y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Y luego dice 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra. Es el hombre que con la palabra del Señor va a lavar su matrimonio. Es con la palabra del Señor que el hombre va a edificar su hogar. De esa manera es como el apóstol Pablo lo está poniendo. Imagínense qué hermoso que lo veamos de esa manera, no como que el hombre esté tomando ventaja. Sí que el macho soy aquí, el que manda yo soy aquí. A veces las personas que dicen eso es porque no mandan, ¿verdad? Tiene que gritar porque siente que no. El que manda no grita. El que manda nada más ordena. Y lo digo el centurión, ¿sí o no? Sí. Si no le digo, nada más di la palabra, porque yo sé lo que es estar bajo autoridad. Yo le digo a este, ve y va. Le digo, ve, venga, el que venga y viene. El que tiene autoridad no necesita gritar. O sea, cuando usted mire gente gritando es porque realmente no tiene autoridad. Es un signo. El perrito que más ladra es el más miedoso. No sé si el ejemplo está mal, pero así es. Entre más gritamos, menos autoridad tenemos. Por eso es que tenemos que lavar, en este caso es como con la palabra. Yo estoy proveyendo para mi familia, estoy proveyendo para mi esposa. Dice para santificar la ley de la purificada del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que uno de esposo muchas veces está arrugando la vestimenta, la vestidura de la esposa. Nosotros tenemos que ayudar para que mi esposa se edifique. Porque yo la voy a presentar ante el Señor. Mira, Señor, la esposa que me diste. Ese es el sentido que está diciendo aquí. Porque lo tomamos en el sentido como Cristo presenta a la iglesia. Y si lo vamos a hacer analogía, nos vamos a dar cuenta que Cristo está, a través de la palabra, está presentando y preparando a la iglesia para el día de las bodas. Entonces ya uno, como esposo, tiene que, de la manera como Dios nos ayude por ser cabeza, nosotros vamos a presentar a nuestra esposa. Es una relación de amor, no es una relación de imposición ni de autoridad o esa imperativa, si lo vas a tener que hacer. No, porque usted quiere ver a una mujer caprichada, no lo va a hacer. Lo bueno de este caso es que la Biblia dice que también uno de hombre tiene que hacer caso. Uno también tiene que obedecer, uno también tiene que oír. Porque si yo me la llevo de que, es que la Biblia dice, no, la Biblia también me dice que obedezcamos unos a otros en el temor de Dios. Ahora ya hablando para la mujer, dice, mire, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo nos amamos nosotros? Si nosotros tenemos un amor bueno por nosotros, un amor sano, vamos a cuidar con un amor sano a nuestra
a nuestra pareja. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso es bonito, ¿verdad? O sea que si el hombre no se ama, ¿cómo va a amar a su esposa? No tiene sentido. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque todos somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. No puedo aborrecer mi cuerpo. Entonces, si la esposa es de mi cuerpo, yo la voy a amar como yo me amo a mí mismo. Esto, hablando el apóstol Pablo está hablando de las esposas. Esa es una relación, lo podemos poner en el plano de la iglesia y Cristo, pero aquí está hablando de relaciones entre esposos. Aquí está hablando de relaciones entre matrimonios. Por eso es que muchas iglesias están con mucho problema, porque el hombre no tiene autoridad. El hombre no manda. El hombre no se le toma en cuenta. El hombre pasa a un segundo plano. Y entonces, por eso va perdiendo mucho la iglesia. Va perdiendo mucho, porque realmente no se le está dando el lugar que Dios le ha dado de privilegio al hombre y de responsabilidad. Fíjense que la mayoría de las mujeres que están en el feminismo, lo que primero dicen, yo no me voy a dejar mandar. Por eso trabajo yo para comprarme lo que yo quiera, para yo no estarle haciendo caso a fulano. Qué lejos estamos del principio bíblico. En ningún momento se ha dicho que la mujer valga más que el hombre, o el hombre valga más que la mujer. Lo que él está diciendo es que es una posición de cuidado, lo que Dios está diciéndole al hombre, que cuide a su esposa. Miren que todo lo que dice se lo dice más al hombre, porque el hombre es el que tiene que cuidar a su esposa, el que tiene que amar a su esposa, el que tiene que darle la atención que necesita a su esposa. Es al hombre que Dios le está demandando. Vean lo que dice para la mujer. Ya en el verso 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso de que esté viviendo con mi matrimonio debajo todavía con los papás, no funciona. Tarde o temprano trae problemas. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hay un principio, y Claudio lo estaba diciendo la vez pasada, que su papá le dijo: la mujer cuando está casada se debe a su marido y a su matrimonio. No se dice que sea grosero con los papás, pero ya es una familia nueva. Fíjense que qué hermoso es de que pueda el padre dar un consejo, pueda la madre dar un consejo, puedan los suegros dar un consejo, pero nunca meterse en el matrimonio. Porque solo ellos saben cómo están las situaciones. Ay, no, a mi hijo no le gusta esa comida. Es que yo sé cómo cocina. Es que échale sal, mi amor, porque yo sé cómo le gusta la comida a mi hijo. Ya llega chutes. Suegras metidas que están haciendo daño. Y se lo digo con amor. Pero están haciendo daño. Porque no están dejando que ese matrimonio se desarrolle. En primer lugar, porque no están dejando que la palabra le dé al hombre la autoridad. Todavía mami y papi me libran, me defienden. Mamá, gracias por su ayuda, pero aquí yo soy el que tengo que... Déjenme solucionar las cosas. Y es un problema. Pero por algo no dice la palabra, ¿verdad? Que se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea que eso de que esto es mío y esto es tuyo no es bíblico. No es bíblico. Será una sola carne. Ya lo que antes tal vez era, esto era mío y esto era tuyo, pero ahora, y esto va para cuentas, tanto de ahorro como de gastos. Por eso, porque tenemos que estar unidos en todo. Estos principios son tan básicos, pero la mayoría de las mujeres han tenido tan mala experiencia
Porque la iglesia se ha presentado estos versículos como un principio machista. Ah, no, el pastor diciéndole, usted tiene que obedecer a su marido y tiene que hacer esto. Un momento, ¿a quién se somete él? Si es un vago, mal hablado, no trata bien, tiene que estar sujeto a Cristo también. Él tiene que estar sujeto a Cristo. Y aparte, pastor, algo importante es que primero tenemos que obedecer a Dios antes que A Dios. a nadie más. Ese es el principio. ¿Se acuerda que le dije? El principio es que usted va a someterse a Dios y no le va a costar mucho, porque usted sabe que Dios le está diciendo que haga esto por bendición suya, por bendición de su matrimonio. Porque a uno de hombre le dicen que si uno no está a cuentas con su esposa, las oraciones no llegan al cielo. Entonces, ¿de qué me sirve estar orando si la oración no va a subir del techo? Mejor no oro, porque van a estar cayendo en la cabeza las oraciones. Señores, que yo no siento que mis oraciones lleguen al cielo. Pues no van a llegar, póngase en cuenta con su esposa. Vaya y pídale perdón por lo grosero, por lo mal hablado, porque no le da la atención y el amor que quiere. Y los que nos están escuchando en Facebook, mis respetos, pero eso es claro. Estos principios no se están enseñando y por eso es que mucho hombre ni ama a su esposa. Y como no ama a su esposa, la mujer hace lo que dice ahorita, Permítanme. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así, de esa manera, es que Pablo también, como esa relación, lo presenta así en la iglesia también. Cristo da las órdenes. La iglesia tiene que obedecer. El Señor da las órdenes. Pero muchas veces estamos como esa iglesia malcriada, ¿verdad? Oh, el Señor lo dijo, pero yo no lo hago. Lo dice la palabra, sí, pero yo no lo quiero hacer. Y muchas iglesias están en esa rebeldía. Como una mujer se rebela contra el esposo. Por eso el verso 33 dice, por lo tanto, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¡Ja! Miren lo único que le dice a la mujer. Se dio cuenta todo lo que le dice al hombre. Pero esa palabrita, respeta a su marido, le dice el resto que el apóstol Pablo no dijo. Ese es el único parte que él se sabe, pastor. Que se someta No, pero el resto No, por también va. eso, ese es el Mire, único que se sabe. esto de respete a su marido, sabe usted, y en amor y respeto dice, para la mujer, el amor es el oxígeno. Amén. Una mujer es amorosa. A una mujer, yo le digo porque vivo con una de ellas. 2 vivo ahora. 3 con la perra. Pero, es que, ¿saben qué es lo difícil? Lo difícil que es, porque si uno se pone grosero y tosco con una mujer, lo que primero va a hacer es llorar. La mujer llora y soluciona su problema. Y uno se queda trompudo, se queda amargado, porque uno no llora, sencillamente se está tragando todo eso. No se desahoga. ¿Cómo? Con el trabajo y con el martillo, porque... Pero cuando la mujer le dice, la mujer respete a su marido, ¿sabe por qué? Porque la mujer naturalmente ama. La mujer sabe lo que es el amor, porque sabe lo que es el amor a los hijos, sabe lo que... Una mujer naturalmente ama. El apóstol Pablo no le está diciendo a la mujer que ame. El apóstol Pablo le está diciendo al hombre que ame, porque para uno es bien difícil. Es algo que, es muy cursi. Llevarle flores y hacer esto y hacer lo otro. Nos han enseñado que es muy macho y el hombre no llora. Venimos de una cultura machista, donde esto no solo se queda aquí, sino que también se lleva a la iglesia. Muchas iglesias en Latinoamérica están enseñando un evangelio machista. No enseñan el cuidado, no enseñan el amor, no enseñan que tenemos que cuidar a nuestras esposas, no enseñan que tenemos que protegerlas. Sí hablamos de que se someta a la mujer, a las casadas, a los maridos, pero el resto no lo lee. A la mujer le dice, solo esa palabra le dice, y la mujer respeta a su marido. Porque lo demás el apóstol Pablo sabe perfectamente que si la mujer respeta a su marido, va a hacer cambio en su matrimonio.
Fíjense que para el hombre el respeto es el oxígeno. Un hombre puede estarse matando todo el día en el trabajo, haciendo esto y haciendo lo otro, y que cuando llega, y por eso sueldo tan chueco, mira, fulano de tal, ¿cuánto gana? Y tú en ese trabajo. Encima de que llega cansado, llega enfadado y que la mujer esté como gotera esa de que dice que es mejor vivir con una cosa recién parida que con una mujer así. Así lo dice la Biblia. Mire que falta de sabiduría, falta de respeto, que lo comparen con otro. Ay, es que si tú te pusieras así como fulano de tal, esa es falta de respeto. Pastor, cuando estaba diciendo anteriormente, del 25 al 30, que habla Pablo y se dirige al hombre acerca de amar a la mujer como a sí mismo, ¿será que es porque el hombre muchas veces no ha encontrado su identidad como hombre? Aparte de eso, tiene un carácter débil o su autoestima está por el suelo. Pero ahí es donde entra todo lo que es el respeto. Yo le puedo decir, Claudia tenía un principio de esto. ¿Te acuerdas en el respeto que tú lo dijiste? De la mujer, cuando respeta a su marido. La palabra de una mujer es tan poderosa que puede levantar a un hombre o destruirlo. Ya, así de fácil. ¿Sabe qué? La Biblia dice que la mujer es corona del hombre. Yo quiero ser corona. Ajá. Pero la mujer es corona del hombre. Hay quienes no llegan ni siquiera a algo. Porque la mujer no es corona. Está tan pelona que hace quedar el mal en donde puede. Y eso yo le estoy diciendo esto porque usted lo puede ver en cualquier lugar, lo puede ver. El marido tal vez está muy feliz, brincando y haciendo tantas cosas, alegre con sus amigos. Llega la mujer. ¿Qué cara la tuya? Que ni siquiera trajiste el gasto, pero bien para las cervezas. Y que bien para esto y lo otro. Al hombre lo dejó por los suelos. Para otra vez dice, mejor me lo tomo y no le llevo nada. El respeto, todo lo que se le dice al hombre aquí, muchas veces es por falta de respeto de la mujer al hombre. Cuando se hace, y dijimos esto, de que quien va a tomar la iniciativa en todo esto es el más maduro. Si el hombre dice, yo no la amo, ni le llevo esto, ni le compro esto, ni le compro lo otro, porque es una mujer que no me respeta, yo soy inmaduro. Porque la Biblia no me dice que la ame porque se porte bien. Yo la tengo que amar porque es mi esposa. Y si ella es así, pues que Dios trate con ella. Pero mi responsabilidad es atenderla, darle lo que ella necesita. Amén. Hablamos los 5 lenguajes del amor. Y los 5 lenguajes del amor tienen que ver mucho con esto. Porque el lenguaje del amor muchas veces es por detallitos. De qué manera esta persona fue criada. El papá le daba atención y le decía, cada vez que hacía algo, le decía, mija, tú, estoy orgulloso de ti. Qué excelente lo que hiciste. Esta comida te quedó riquísima. La niña va a crecer con la figura del padre diciéndole lo bueno. O de repente el papá llegaba, te traje esto, mija, una cosita, regalitos, detallitos. Entonces el amor se dice, o por calidad de tiempo. No me quiten el tiempo, estoy con mi hija. O ir con la muchacha, abrirle la puerta del carro, que sepa la diferencia entre él y un patán. Por eso una mujer inconscientemente va a buscar la figura de un padre en otra persona cuando se case. En el caso de la mujer, va a buscar una figura como el padre. En el caso del hombre va a buscar una figura como la madre. Y yo decía eso en consejería para hombres. ¿A usted le gustaría que su hija se casara con un hombre igual que usted? Y muchos dijeron, no. Igual le dije yo a las mujeres, ¿usted le gustaría que su hijo se casara con una mujer como usted? Tan gruesa esa piedra.
Y aunque no lo quiera, eso es lo que va a pasar. Y usted se va a dar cuenta, por eso casi siempre la nuera no se lleva con la suegra, porque las dos están peleando territorio. Las dos quieren, saben perfectamente. Por eso es que muchas veces hay conflicto entre la suegra, porque se crea ese, porque generalmente va a haber el mismo carácter de la suegra que de la nuera. Porque el muchacho inconscientemente fue buscando una figura a la que estuvo acostumbrada. Es revelación, Dante, no, es psicología. Tiene uno que saber, ver de que todo esto, mire, esto que estoy hablando, hermano, el lenguaje del amor es muy importante. Porque si usted no le llena el tanque de oxígeno a la persona, lo va a estar buscando, deseando. Puede ser que lo haga de una manera correcta, puede ser que lo haga de una manera incorrecta, y al final de cuentas de quien van a hablar es de esa persona, pero quien tiene la culpa es el que no está proveyendo el oxígeno para esa persona. El hombre igual. El respeto tiene que comenzar. El respeto tiene que comenzar a fluir ya. Yo sé que es un hombre aquí, pero lo voy a respetar. No porque se lo merezca, sino que porque Dios me lo ordena a mí. Amén. Y el matrimonio increíble comienza a cambiar y comienza a transformarse y comienza a ver de que pues no está tan mal la cosa. Y al final de cuentas, ¿sabe qué? Uno de hombre, siempre, como dice, uno de hombre está incompleto. Y no es mentira, porque en el huerto del Edén nos quitaron una costilla y nos quedamos incompletos. Por eso es que cuando encontramos nuestra pareja estamos completos. Y si no se siente así, algo anda mal, pero así debería ser. Sí, hermana. Yo creo que también, pastores, tristemente no hemos alcanzado ese entendimiento, como dice el 25, donde dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si nosotros comprendiéramos ese principio y lo aplicáramos al matrimonio, las cosas fueran diferentes. Exacto. Porque sí queremos que el Señor, y gracias al Señor que se entregó por mí, y ¿verdad? Por Él yo tengo vida eterna, pero cuando lo aplico al matrimonio, ahí es diferente y no debe de ser así. Es que esa es la cosa, de que lo pone como analogía porque es lo que supuestamente debiera ser. Sí. De que el amor, por el amor, el hombre va a entregarse a su matrimonio. No va a dejar que nadie venga a inmiscuirse. Hablan mal de mi esposa, yo tengo que sentirme mal. Porque están hablando de mi cuerpo, están hablando. O sea, eso estamos hablando. Mire, todos estos versículos que se han hablado aquí, que le dice al hombre, es porque realmente se nos ha olvidado como hombres que tenemos que atender, que tenemos que cuidar, tenemos que proteger, tenemos que entregarnos y tenemos que hacerlo por amor. Por amor. Ahora, ya a la mujer se le dice que respete a su marido, primeramente, y ya con eso voy terminando, se le dice a la mujer que respete a su marido, porque el respeto va a ser para el hombre como la llave que va a abrir todo lo anterior, todo lo anterior. En el momento que el hombre se sienta respetado y que se le dé su lugar, ese hombre se va a sentir, wow, qué bien me hace sentir mi esposa. Y una mujer sabia lo que va a hacer es hablar de su esposo. Si usted mira que alguien está hablando, no se ponga junto con esa persona a hablar mal. No, defiéndala. Es su territorio. Usted respete a su esposo. Evite de decir cosas que denigren a su esposo. Evite de decir, ¿y sabe qué? Todo esto se tiene que hablar en la recámara. Todo eso se tiene que hablar, decir, por eso es bueno que hablen y que se pongan a decir, ¿sabes qué? Perdóname porque yo también no he tomado en cuenta tus sentimientos, he sido grosero contigo, no te he dado tu lugar y perdóname. Con eso puede comenzar y una relación que tal vez estaba para divorcio. Eso, sencillamente, que los dos se dispongan, uno, a amar. No está diciendo que solo el hombre ame, porque la mujer ama, sino que está diciendo de que al hombre que comience a amar a su esposa,
y a la esposa comenzar a respetar a su marido y la relación va a cambiar. Esto funciona. No tiene nada que ver con machismo, no tiene nada que ver con que si el hombre manda o no manda. Al hombre le están dando un privilegio, pero el hombre también necesita que la mujer se someta para poder hacer la obra delante de Dios, porque va a dar cuenta delante de Dios, y si no tiene la ayuda idónea, va a tener una ayuda demonia. Más bien vale que sea ayuda idónea. Dios puede hacer algo. Si el hombre está haciendo lo que está haciendo y la mujer no colabora, es posible que Dios se la llame. O el caso opuesto. Pero de que Dios va a hacer su voluntad, la va a hacer. Pero el respeto, mi hermano y mi hermana, el respeto es para un hombre tan importante que no importa las cosas pequeñas que sean. Y yo sí agradezco a Claudia esto, porque Claudia, aún enfrente de las personas, a veces cuando uno hace cosas, se ha abstenido y es sabiduría. Pero cuando hemos estado a solas, me dice las cosas. Y sí, está bien. Está bien. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nos sometamos unos a otros. En ningún momento le está diciendo al hombre que solo él es el que diga las cosas. No. Sometámonos unos a otros. Yo exijo que la mujer sea esto. También la esposa me puede decir, estas horas no son tan buenas para llegar. Tenemos que someternos unos a otros. Someternos unos a otros no está diciendo, ay, qué hombre tan mandilón. No, yo soy inteligente, porque quiero tener un buen matrimonio. Yo prefiero mejor que dijeran qué mandilones son en la iglesia, como hogares cristianos, que den el testimonio, que decir qué hombre tan machista tiene y solo pleitos. La Biblia dice que nos amemos, que tengamos en amor. Y cuando los hijos miran eso, van a tener un buen ejemplo a seguir. Van a tener un buen ejemplo de decir, no, mi mamá no decía esto, mi papá no decía esto. Y yo le puedo decir que la delicadeza con que tratemos a nuestras esposas, los muchachos lo van a ver. La falta de respeto que le tengamos a nuestra esposa, también los muchachos lo van a ver. Y tarde o temprano lo van a repetir. Entonces, yo creo que nos quedamos aquí porque esto tuviera que ser. Tal vez la semana que viene traiga una cosa de lo de amor y respeto para darle un poquito más de detalle a esto. Aunque creo que la palabra es clara. Amén. Y yo le puedo decir a usted, no le voy a decir, hermana, ¿qué piensa usted de eso? No, porque no quiero ponerla pero de hermana Gloria, ella sola ha dicho, porque ha sabido perfectamente. Yo sé que lo que el Señor ha hecho en su matrimonio, yo puedo ver la diferencia y cómo el Señor los ha traído de acá para acá. Pero ha habido un cambio. Pero comenzó con darle lugar. Un proceso muy difícil, pero sí, pastor. Gracias a Dios. En su experiencia, hermana Gloria, yo sé que esto del respeto es lo más difícil que a usted le tocó. Sí. Pero el cambio que ha tenido usted, o el que ha visto, ¿lo recomendaría? ¿Amor y respeto? Uh-huh. Sí, claro. Yo estoy esperando la segunda parte de amor y respeto. Que, mire, fíjese que el apóstol Pablo lo que quiere y lo que está hablando de aquí, porque está hablando de relaciones. Incluso he conocido parejas que yo recuerdo, yo digo, a este matrimonio, qué bien le haría la clase de amor y respeto. Porque yo veo que si ellos aprenden lo que a nosotros se nos enseñó ahí y lo aplican, les iba a ir muy bien. Funciona. El respeto es increíble, y como le digo, es un versículo tan chiquito, porque dice, y mujeres, respetad a vuestros maridos. Es lo único que dice, pero encierra tanto, que es tan efectivo, que esas palabras, cuando la mujer comienza a respetar a su marido,
comienza a respetar a su esposo, hay algo que sucede, espiritualmente cambia, la dinámica comienza a cambiar. Y tal vez el hombre no ha agarrado, pero de ver a su esposa que lo respeta, comienza a cambiar y los cambios comienzan a darse. Porque si hacemos lo contrario de lo que la Biblia nos está diciendo, estamos haciendo lo que el mundo hace. Por eso es que hay mucho divorcio, por eso es que hay mucha falta de respeto entre los esposos, por eso es que hay muchas cosas que no funcionan en el matrimonio, porque no se está viviendo bíblicamente, lo estamos viviendo culturalmente. No es que así era mi papá, así era mi abuelito. Yo crea que yo todavía, si viera cómo era mi abuelita, le quebraba el palo a mi abuelo en la cabeza o le pegaba a mi abuelita. Todo eso lo hemos visto y lo hemos visto como norma, pero eso no es normal, eso no es bíblico. Sí, la Biblia dice que las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos, es bíblico, pero acuérdense que el hombre también tiene que estar sometido a Cristo. Recuerde también que la Biblia dice que el hombre va a cuidar a su esposa como él se cuida. Él va a amar a su esposa como se ama a él mismo. Y tiene que entregarse a su esposa. Cuando habla de entregarse es no tener ninguna reserva. Todo es para mi esposa. Yo escuchaba a alguien que decía que cuando el esposo hace eso con la esposa, para la mujer es muy fácil respetar al esposo. De igual manera, cuando la mujer le da todo el respeto al esposo le es más fácil amar a la esposa. Ya, es que es cuando se cierra el ciclo ese y comienza el más maduro. Y yo le digo, si alguien nos está escuchando, comience a practicarlo y se va a dar cuenta que la palabra de Dios no falla, porque hay sabiduría en esto, hay sabiduría. Por eso es bueno que los muchachos aprendan antes de casarse. Esto es bueno aprenderlo. Si no, pues yo todavía estoy soltero. Pues qué bueno aprenderlo usando un soltero para ya no cometer tanto error cuando me está casado. Y si el Señor nos ayuda, todo esto son materiales y recursos que la iglesia ya los tiene. Cuando vimos esta clase de amor y respeto, 12 parejas lo tomaron y se dio el cambio. Yo puedo ver los cambios y los felicito porque por lo menos ya tienen menos dolores de cabeza en sus matrimonios. Es que, hermanos, si tienen alguna pregunta o algún comentario, hagámoslo y terminamos. Amén.